El sonido del silencio, el que no quiero escuchar. Es aquella noche fría la que quiero evitar. El sentirme descubierto. Buenas noches, bendiciones. Hoy nuevamente acá, estudiando la palabra de Dios y viendo temas que son inherentes a nuestra condición humana y que seguramente la palabra siempre va a tener algo que decir al respecto. Somos creación de Dios, además a imagen y semejanza de Él. Aunque hay algunas cosas de nuestra naturaleza que no son propias de Dios, sino propias justamente del pecado que ha venido de generación en generación, de la cultura, de la formación de carácter y de, bueno, de muchas circunstancias además. Hoy vamos a hablar sobre un tema y es el tema de la soledad. La soledad como una experiencia humana. En algunos momentos de nuestra vida yo creo que nos hemos sentido solos y hemos anhelado estar rodeados o conectados con otros. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí particularmente sí. En otras palabras, nosotros a veces usamos justamente distintas formas de ver la soledad. Algunos sentimos un vacío, otros se sienten alejados, otros se sienten excluidos, se sienten separados y podemos sentir la soledad cuando estamos probablemente físicamente solos, pero también uno puede sentir la soledad aun cuando uno está rodeado, porque quizás esas personas no comparten nuestro propósito, esas personas no están teniendo en cuenta tu participación frente a alguna de las actividades que se están haciendo. Y por eso la soledad es un reflejo justamente de si estamos conectados sí o no con otros, de una manera o de otra. Dios es un Dios de relación. Digamos que Dios nos hizo justamente pensando en que nosotros no debemos estar solos. Dice la palabra que en Génesis Él concluyó de que no era bueno que el hombre estuviese solo y hizo a su ayuda idónea. Y particularmente siempre Él ha pensado en nosotros como comunidad, como familia, como sociedad, ¿sí? Inclusive ministerialmente siempre envió de dos en dos o más, justamente. Entonces, digamos que a quién le gusta estar, por ejemplo, en una circunstancia difícil o en una circunstancia crítica de la vida, sentir que nadie le puede ayudar o sentir que nadie le está dando la mano o que nadie le está levantando. Digamos que eso se vuelve complicado. Y hoy vamos a hablar justamente de ese tema. Por eso yo quiero llevarlos primero a la experiencia de Elías, que revela justamente todo lo que en un momento determinado podemos sentir nosotros cuando estamos solos o cuando nos sentimos así, y sobre todo afligidos, desesperados, porque la condición de soledad normalmente está acompañada de otros sentimientos. Miremos un momentico el relato de la historia de Elías que está ahí en primer libro de Reyes, capítulo 19, y vamos a leer a partir del versículo 2. Dice la palabra: así que Jezabel mandó un mensajero a Elías diciendo: te aseguro que mañana a esta hora te mataré, tal como mataste a esos profetas. Si no tengo éxito, que me castiguen los dioses. Elías se asustó tanto al escuchar esto que escapó para salvar su propia vida, llevando consigo a su siervo. Se fueron a Beerseba, que está en Judá, y Elías dejó allí a su siervo. Entonces Elías caminó todo el día por el desierto, se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morirse dijo: ya basta, Señor, déjame morir, que no soy mejor que mis antepasados. Él le contestó: Señor Dios Todopoderoso, yo siempre te he servido mejor, lo mejor que he podido, pero los israelitas han roto el pacto que tenían contigo, destruyeron tus altares y mataron a tus profetas. Yo soy el único de tus profetas que ha quedado con vida y ahora a mí también me buscan para matarme. Saben, muchos de los líderes, muchas de las personas que han logrado tener un lugar en alguno de las instancias de vida, justamente se han sentido así, se han sentido perseguidos, se han sentido acosados. Probablemente muchas personas no estuvieron de acuerdo con sus decisiones, con sus palabras, con sus actos, y han tenido que huir y se sienten justamente como se sentía él. Él estaba diciendo a Dios: Señor, ¿ahora qué voy a hacer? Siento que todos me persiguen, siento que no hay nada por hacer y mejor llévame, que si tú no haces algo al respecto me voy a morir, o si es necesario, pues deja que yo pase por esta situación y que me muera después de ella. Entonces digamos que
Inclusive le dice, soy el único de los profetas de todos los que yo conozco que ha quedado vivo. Y mi hermano, a veces uno habla con Dios y le dice, Señor, pero las cosas las he hecho bien. Pareciera que todo lo que tú me has mandado, justamente lo que he hecho, y ahora me persiguen, y ahora la gente está en contra mía, y ahora mejor llévame, no quiero seguir más. Y quiero decirle que justamente la condición de soledad no es más sino la posibilidad de que nos demos cuenta de que hay un Dios que nos acompaña, que hay un Dios que siempre nos guarda, que hay un Dios que nos respalda y que no deja caer ninguna de sus palabras en tierra, las palabras que Dios ha colocado en nuestro corazón y que nosotros hemos tenido que decirle a otros. Pero no fue solamente Elías, David también experimentó justamente este sentimiento. Ahí en el Salmo 38, en el versículo 11 dice, mis amigos y quienes me querían no se acercan a mí por causa de mi enfermedad, hasta mis familiares se han alejado de mí. ¿Saben? En este punto quiero contar algo que quizás le estaba pasando a David y en algún momento le pasó a mi padre. En medio de su enfermedad, en la parte crítica de su enfermedad, yo recuerdo que él nos decía, yo sé que ustedes no quieren estar conmigo porque les huelo a feo. Y nosotros realmente no sentíamos un olor que nos apartara de él, un olor que a nosotros nos pareciera que no estaba bien de él. Entonces nosotros le contamos justamente al médico lo que estaba sucediendo y el médico nos explicó y nos dijo, mira, la condición de su padre en este momento es delicada y hay órganos dentro de él que se están pudriendo, se están marchitando y el olor que él siente es el olor que está dentro de él. Mi hermano, y es probable que a veces nuestra condición de soledad no sea una cuestión externa, no sea una cuestión que los otros quieran provocar, sino es una condición que nosotros mismos provocamos. Es una condición de nuestras emociones y de nuestros sentimientos que han hecho que las personas que normalmente nos rodean no quieran estar cerca de nosotros porque probablemente es esa condición que nosotros tenemos y provocamos alrededor nuestro que hace que la gente se espante. Aquí David estaba diciendo, todos se han alejado de mí por causa de mi enfermedad. Probablemente no era la enfermedad, sino era justamente la condición de David la que hacía que los demás no quisieran estar cerca. Pero no solamente lo dice ahí, en el Salmo 102, en el versículo 7 dice, no puedo dormir, soy como un ave solitaria en el tejado. Y se reitera la condición de que la soledad que David sentía no era una condición provocada por los otros o porque los otros no quisieran estar con él. Su condición de pecado hacía que él se sintiera justamente como esa ave solitaria. Su condición de reflexión, de culpa, probablemente hacía que él se sintiera solo. Pero recordemos que muchas veces él también en los salmos escribía acerca de que Dios era su compañía, de que Dios lo acompañaba a diario, de que era Dios el que le volvía las fuerzas, de que era Dios el que lo sacaba del lodo cenagoso. Entonces digamos que aunque su emoción y su sentimiento era de soledad, también eso le proporcionaba la posibilidad de sentir a Dios como un Dios que le acompañaba, como un Dios que le respaldaba, como un Dios que no lo iba a soltar y que lo iba a mantener en sus brazos. Y eso diría yo que es fabuloso. Probablemente lo que Dios quiera que sientas hoy no es la soledad que te está invadiendo y que te está ganando terreno. Lo que quizás Dios quiera que tú sientas hoy es justamente que Él está ahí para acompañarte, que Él no te va a dejar solo, que Él confía en ti a pesar de las situaciones y las circunstancias. Pero David lo experimentó, Jesús también lo experimentó, inclusive él profetizó que lo iban a dejar solo. Allí en Juan capítulo 16 y versículo 32 dice, escúcheme, va a llegar el momento en que ustedes serán dispersados, cada uno va a regresar a su casa y me dejarán solo. En ese momento han llegado. Sin embargo, no estoy solo porque mi Padre está conmigo. La naturaleza de Dios, de Jesús, era 100% humana y 100% divina. Y justamente él podía sentir que dentro de poco le iban a dejar solo por las condiciones que le iban a rodear a él. Pero él decía, no importa si ustedes me dejan solo, porque yo tengo a mi Padre que está conmigo. Cuando tú y yo tenemos la certeza de cuál es el Dios que nos ha llamado, cuando tenemos la certeza del Dios que nos acompaña en nuestras largas jornadas y en nuestras difíciles circunstancias,
estamos claros de que aunque la soledad físicamente venga, Dios estará ahí para acompañarnos, para hacer de nuestra soledad también un canto, para hacer de nuestra soledad una poesía y que podamos entender su magnífica compañía que siempre estará ahí con nosotros. Pero sabe, Pablo también justamente sentía esa soledad. Dice Pablo allí en 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 16: en mi primera defensa nadie me ayudó, todos me abandonaron. Que Dios no tome eso en contra de ellos. Pablo era muy sincero, siempre lo fue en cada una de sus cartas, en cada una de sus epístolas. Él logró ser muy sincero y aquí le estaba diciendo a Timoteo: Timoteo, de alguna manera entiende que te van a dejar solo. Y así como yo estoy haciendo ahora, diciéndole a Dios que no tengas en cuenta eso que ellos hicieron, seguramente algún día tú vas a tener que decirlo también. El perdón hace parte de una evidencia de que confiamos plenamente en Dios y confiamos justamente en su compañía. Así los momentos sean muy difíciles. Y por eso quiero hablar de esa soledad angustiosa. David clamó desde la cueva: no hay quien cuide mi vida. Allí en el Salmo 142. Y en el versículo 3 al 5 dice: cuando estoy perdido, tú me muestras el camino. Mis enemigos han tendido una trampa y estoy a punto de caer en ella, pero Dios me guía. No tengo ni siquiera un amigo que esté a mi lado acompañándome. No tengo en dónde esconderme. A nadie le importa si vivo o muero. Por eso pido tu ayuda, Señor. Tú eres mi refugio, eres todo lo que tengo en este mundo. David estaba desesperadamente solo, desesperadamente acorralado por sus enemigos. Él sabía que no había nadie acompañándole en ese momento, en aquel lugar. Y fue sincero, dijo: no tengo a dónde más esconderme. Pero seguramente pidió la ayuda de Dios y le dijo: Señor, tú eres mi verdadero refugio. Todo lo que tengo en este mundo eres tú. Y el discurso seguramente de David y el discurso de muchos de nosotros casi siempre va a concluir en que es Dios el que siempre nos acompaña. Es Dios el que no se aparta de nosotros, no importa la circunstancia por la que estemos pasando, aún en medio de nuestro pecado, aún en medio de nuestro desliz, aún en medio de las situaciones más complicadas que nosotros podamos ver, los momentos más oscuros que podamos vivir. Lo único que nos queda reconocer es que Él está con nosotros y es lo único que tenemos en este mundo. Pero sabe que Jesús también tuvo un momento de soledad angustiosa y clamó allí en el huerto, en Mateo capítulo 26, versículo 38. Después les dijo, estaba con los discípulos: mi tristeza es tan grande que me siento morir. Quédese aquí, manténgase despiertos conmigo. Caminó un poco, se postró rostro en tierra y oró así: Padre mío, si es posible, no me dejes tomar esta copa. Sin embargo, no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Después regresó a sus seguidores y los encontró durmiendo y le dijo a Pedro: ¿no pudieron estar despiertos conmigo ni una hora? Mi hermano, yo creo que este fue el momento más terrible de Jesús, el momento más angustioso de Jesús, clamando a voz en cuello. Se sentía triste, profundamente triste, y le dice al Padre: Padre, si es necesario, por favor, si es posible, no me dejes beber de esta copa. Sabía que era una copa de soledad, sabía lo que iba a pasar en la cruz al estar allí solo, abandonado. Y le dijo: Señor, pero no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Pero sabe, yo creo que cuando él terminó de orar y de que sus lágrimas parecieran más sangre que agua, volvió a sus discípulos y ellos lo habían dejado solo. Ellos estaban durmiendo cuando él estaba seguro de que estarían con él, clamando al Padre para que ese momento difícil dejara de serlo.
Es probable que tú y yo nos hayamos sentido de la misma manera. En momentos muy angustiosos hemos orado e inclusive hemos pedido oración a otros, pero pareciera que en momentos críticos la soledad es una constante. Pero recuerda, aparte de todo dice aquí el texto, Padre, yo no quiero hacer mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad de Dios es también acompañarnos todo el tiempo. Jesús clamó no solamente en el huerto, también clamó en la cruz, porque allí también se sintió profundamente solo. ¿Y sabe qué dice él allí en la palabra en Mateo capítulo 27 y versículo 46? Dice, Elí, Elí, lama sabatani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El pecado, tu pecado y mi pecado, lo separaron del Padre. Él estaba pagando por nuestros pecados. Y allí en la cruz se sintió solo, se sintió abandonado, sintió que todo estaba finiquitado. Pero él sabía que el Padre seguía, o sea, que el compromiso de él estaba siendo cumplido y que ahora la parte del Padre empezaba a ser evidente y empezaba a ser poderosa. Estaba venciendo la muerte, estaba venciendo la soledad, estaba venciendo la enfermedad. Y por eso Dios, en su infinito amor, hizo que Jesús muriera en la cruz para que se cumpliera la profecía, pero también al tercer día resucitara de entre los muertos y hubiese vencido la muerte y ahora no seguiría solo, porque ahora aparecería a sus discípulos, ahora hablaría con ellos, comería con ellos y les daría la noticia de que un día estaría eternamente con los que creyeran en él. ¿Sabe? Cualquiera que sea la causa de nuestra soledad, nosotros sabemos que nuestra curación, nuestro mejor momento es el mismo, y es que la comunión consoladora de Cristo nos levantará y nos llevará a mejores lugares. Esa relación de amor con nuestro Maestro seguramente se afirma y seguramente se alienta día a día, porque nosotros confiamos en Él. ¿Sabe? Muchos hemos sufrido penalidades, muchos hemos sufrido situaciones difíciles. Los apóstoles llegaron a sufrir incluso la cárcel, incluso la muerte. Pero ¿sabe? Él es, como dice en Proverbios, un amigo más unido que un hermano. Y que su vida Él dio por sus amigos. Y tú y yo somos sus amigos. Seguro, hemos hecho su voluntad, hemos procurado ser lo que Él nos ha pedido que seamos. ¿Y quién ha prometido que nunca nos va a abandonar si no es Dios mismo? Dice que Él estará con nosotros hasta el fin. Le dijo a sus discípulos allí en Mateo capítulo 28 y en el versículo 20. Entonces podemos encontrar consuelo en las palabras que Él ha dicho, en las palabras que Él certifica a través de la inspiración que le dio a sus discípulos. Él nos acompañará hasta el fin. Así que tú no estás solo, no importa tu circunstancia, no importa tu soledad, no importa si es angustiosa o si es temporal. Seguramente Dios nos acompañará como lo dice su palabra. Hay un canto, un himno, porque no es ni un canto, es un himno de esos antiguos. El pastor Carlos seguramente se lo sabe. Y él dice, los amigos me pueden fallar, los enemigos me pueden atacar, pero Él, Dios, está conmigo hasta el final. No lo dude por un instante. No hay soledad más hermosa que la que Dios permite para que nosotros nos demos cuenta de la gran compañía que podemos tener en Él. Bendiciones, un abrazo grande y que esta noche sea una noche en que tú y yo podamos ver a Dios como la perfecta compañía, la única compañía, la que nunca falta. Un abrazo.